Judas 20 y 21, dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oremos un momento al Señor. Señor y Padre, somos conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Te rogamos que en este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta, tú des de tu gracia, tu Espíritu Santo ayude a quien ha de predicarla. Y tú obres también, Señor, en los que escuchan, para que estén atentos y tu palabra llegue a los corazones. Señor, obra tú por medio de tu Espíritu en las conciencias. Ten misericordia, oh Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento hay varias ocasiones en las que se compara la vida del creyente con una batalla. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, le dice Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Así que hay una lucha, una batalla espiritual que debemos mantener continuamente contra nuestro pecado, contra Satanás y contra el mundo. Y dentro de ese mundo se encuentran, entre otros, los falsos maestros. Esa batalla contra esos engañadores nos la presenta Judas como una contienda que debemos mantener a favor de la fe. Podríamos decir entonces que somos soldados de Jesucristo que luchan por esa fe, esa doctrina que Cristo mismo nos ha dado para que la cuidemos. Ya vimos en el segundo sermón de esta serie lo que eso implicaba. Recordemos que no solo debe haber apologética, sino sobre todo debemos vivir conforme a esa fe para poder preservarla de los ataques del error. Y eso es lo más importante. Sí, más importante que la apologética, que la defensa teológica, por así decirlo, de la fe, de las doctrinas cristianas, el conjunto de doctrinas cristianas, más importante que eso es vivir, nosotros hermanos, vivir vidas consecuentes a esa fe, a esas doctrinas que decimos creer. Debemos vivir conforme a esa fe. Ahora bien, si somos soldados, tendremos que prepararnos bien antes de salir a luchar contra el enemigo. ¿Qué soldado, pregunto, qué soldado sale al campo de batalla sin haber entrenado previamente y sin coger toda su armadura? Bueno, hoy en día podríamos decir, sin coger todo su equipamiento, todas sus armas. Bueno, podría salir sin equipamiento, sin armas, ese soldado podría salir al campo de batalla, pero duraría poco, duraría muy poco. El apóstol Pablo nos muestra claramente en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, que debemos prepararnos bien antes de entrar en esa batalla espiritual. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. De modo que el soldado no solo tiene la responsabilidad de luchar contra el enemigo, sino primeramente tiene el deber, la responsabilidad de prepararse a sí mismo para cumplir con su cometido. Judas era consciente de esto y, aunque gran parte de la carta la dedica a destapar a los falsos maestros, al final no se olvida de mostrarnos que debemos preparar bien nuestros corazones. Nosotros, hermanos, debemos preparar bien nuestros corazones para poder mantener una lucha eficaz contra los engañadores. Debemos cumplir, por tanto, con una serie de responsabilidades para que podamos
obtener la victoria frente a los falsos maestros. En primer lugar, para preparar bien nuestros corazones, Judas nos muestra unas responsabilidades que debemos cumplir para con nosotros mismos, versículos 20 y 21, las cuales estaremos viendo en este mensaje y en el próximo, si el Señor lo permite. Pero también, si queremos luchar eficazmente, en segundo lugar, tenemos unas responsabilidades para con los demás, versículos 22 y 23, las cuales consideraremos en sucesivos sermones. Pues bien, si os habéis dado cuenta, en los versículos que leímos al principio, versículos 20 y 21, podemos observar 4 verbos claves que nos muestran, al menos, 4 responsabilidades que debemos cumplir para con nosotros mismos. No son las únicas, ¿vale? Pero al menos estas 4 responsabilidades. Estos verbos son edificar, orar, conservar y esperar. Y por cuestión de tiempo veremos solamente las 2 primeras responsabilidades. Si el Señor lo permite, continuaremos en el siguiente sermón con las 2 últimas. Bien, en primer lugar, Judas nos dice que tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. Edificarnos sobre nuestra santísima fe. Recordemos que el tema principal o la idea clave de la epístola es la contienda por la fe. En el segundo sermón vimos que Judas usa esta palabra fe refiriéndose al conjunto de doctrinas cristianas, a toda la verdad de la palabra de Dios, donde también está incluido, por supuesto, el mensaje del Evangelio. No se refiere a todo el conjunto de doctrinas cristianas. Así que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, estudiando esa fe. Estudiando esas doctrinas. Es decir, estudiando la verdad de la palabra de Dios, la cual se halla en la Santa Biblia, se halla escrita en la Biblia. Cuando queremos construir un edificio, lo primero que hay que hacer es pensar, planear cómo vamos a edificarlo y qué materiales vamos a utilizar. Tendremos que informarnos acerca de esos materiales y cómo debemos manejarlos. Y por supuesto habrá que estudiar bien los planos que haya hecho el arquitecto. Nosotros no somos arquitectos, pero hay un arquitecto, ha hecho los planos y habrá que ver cómo son y estudiarlo bien. Del mismo modo, en la edificación de nuestra alma, lo primero que debemos tener es conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Pues si el apóstol nos dice que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, tendremos que conocer esa fe, tendremos que estudiar la verdad de la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra estudiar, lo primero que viene a nuestra mente es el acto de memorizar. Al menos esto me pasa a mí. Yo escucho estudiar y digo, ahora hay que memorizar un montón de cosas. Sin embargo, el acto de estudiar no consiste únicamente en memorizar. La memorización es parte importante del estudio, pero no es lo único. Si queremos estudiar la Biblia, no basta con memorizar textos. Por supuesto, yo creo que es importante, es bueno memorizar texto de la Escritura, pero no debemos olvidar que hay que entender lo que leemos y meditar en ello. Esta es la clave. Entender lo que leemos y meditar en ello. En Hechos capítulo 8, versículo 30, cuando Felipe oyó al etíope eunuco que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? No le preguntó, oye, ¿te has memorizado ya todo el libro de Isaías? La preocupación de Felipe fue, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Sí, aquel etíope podría haber memorizado todo el libro de Isaías, pero si no entendía nada, ¿de qué le serviría? Ese hombre necesitaba que alguien le explicara lo que leía, y Felipe fue quien le ayudó con eso. Pero aún más,
Si el etíope entendió lo que le dijo Felipe, pero después no se paró a meditar, a reflexionar en ello, ¿de qué le sirvió la explicación? Sí, lo entiendo. Y a los 2 minutos ya me he olvidado de lo que me has dicho. Pues, en lo que respecta a nosotros, hoy en día el Señor usa a los pastores y maestros para que podamos entender lo que leemos, para que podamos estudiar la Biblia e interpretarla correctamente. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que el Señor ha constituido pastores y maestros, entre otras cosas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos de esos maestros han dejado sus enseñanzas por escrito. Y ahí tenemos, por ejemplo, los comentarios bíblicos o los libros de teología sistemática o los que hablan sobre alguna doctrina en concreto. Así que sí, nosotros estamos de acuerdo con que haya libros cristianos, buenos libros cristianos. Tenemos la Escritura, la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, es el mejor libro, es único. Pero el Señor ha dado pastores a su iglesia, maestros a su iglesia, que ya no están con nosotros, están con el Señor, o están lejos en la distancia, no están aquí en esta iglesia, pero han dejado cosas por escrito, que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Entonces es bueno acudir a esos libros. Y también tenemos a nuestros pastores a los que podemos preguntar en cualquier momento. Hermanos, no podemos pretender ser edificados sobre nuestra santísima fe si previamente no la conocemos, no la entendemos y no meditamos en ella. No podemos ser edificados sobre nuestra santísima fe si interpretamos las Escrituras a nuestra manera, modo y deseos y preferencias. Tenemos que tener esto claro. Si realmente queremos ser edificados, queremos crecer en el conocimiento práctico de las doctrinas bíblicas, tenemos que tener un conocimiento, entender la palabra de Dios, conocer bien cuál es la interpretación de la Escritura. Si no, podemos llegar a graves errores. ¿Cómo una doctrina bíblica puede ser de edificación para un creyente si primero no la estudia? En definitiva, no podremos ser edificados sobre nuestra santísima fe si no la estudiamos, con todo lo que esto significa, que hemos considerado. Ahora bien, esto no es lo único. En segundo lugar, para cumplir con nuestra responsabilidad de edificarnos sobre nuestra santísima fe, debemos creer la Biblia, creer la palabra de Dios. Volviendo al símil de la construcción de un edificio, pensemos que una vez planificado todo, una vez que tenemos toda la información acerca de los materiales que vamos a utilizar, antes de comenzar tendremos que confiar, creer que los planos que nos han hecho están correctos, tendremos que confiar que los materiales son robustos, estables y van a resistir el peso que se le ponga encima. En resumen, si después de estudiarlo y considerarlo todo no nos fiamos ni de los planos, ni de los materiales, sencillamente no vamos a edificar nada. No me fío. Así que si queremos edificar nuestra alma, además de estudiar la Biblia, tenemos que creerla. Pero, aquí surge una pregunta, ¿acaso alguien que estudia la Biblia, que la estudia la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, que se esfuerza por entender lo que dice ahí, por hacer la interpretación correcta, puede llegar a no creer en ella, en la verdad, en la palabra? Bueno, la respuesta, tristemente, es sí.
Esto era lo que les pasaba a los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos escudriñaban, estudiaban mucho las Escrituras, sin embargo, fijaos las palabras que les dijo el Señor en Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor les viene a decir, ustedes piensan que creen a Moisés, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque Él escribió de mí, y si ustedes no me creen a mí, entonces no están creyendo a Moisés. Esto es lógica básica. Es decir, el Hijo de Dios les estaba interpretando correctamente los escritos de Moisés. Pero los judíos no creían dicha interpretación, por tanto, en realidad, no creían a Moisés. Ellos estudiaban y mira, se esforzaban por entender la palabra de Dios. Pero no la creían realmente. Creían lo que ellos querían creer. ¿A qué me refiero entonces con que debemos creer la Biblia? Pues me refiero a que debemos creer que es verdad lo que enseña la Biblia. Mucha gente dice que cree en la Biblia, pero el punto no es ese. El punto es ¿qué crees tú que la palabra de Dios enseña? No es meramente decir yo creo en la Biblia. No, es ¿qué crees tú que enseña la Biblia? Por eso nosotros tenemos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. No como si fuera un texto sagrado. Solo las Santas Escrituras son sagradas, inspiradas por Dios. Solo la Biblia. Tenemos una confesión de fe para posicionarnos claramente sobre lo que creemos que la Biblia enseña. Por cierto, los que están en contra de las confesiones de fe también tienen confesiones de fe. Lo que pasa es que no la tienen escrita. Tú le vas a preguntar a alguien que está en contra de las confesiones de fe, oye, ¿qué crees tú acerca de esta doctrina? Y te dice, pues mira, yo creo esto, pam. Anda, mira, tú tienes una confesión de fe, ¿no? No, yo confesión de fe, no, yo la Biblia. No, sí, tú me acabas de decir lo que crees acerca de esta doctrina, ¿no? Ah, ¿no lo tienes escrito? Ah, bueno, pues qué diferencia, ¿no? Nosotros, pues, creemos que la Biblia enseña esto y aquello, y lo tenemos por escrito en la confesión de fe. Ahora bien, ahí no acaba todo. Una vez que estamos de acuerdo con la interpretación que esa confesión de fe hace de la Escritura, debemos creerlo de todo corazón, pues alguien podría asentir o reconocer que eso es lo que realmente enseña la Biblia, sin embargo, no creer que eso sea verdad. ¿Entendéis? Por ejemplo, cualquier persona podría estar de acuerdo en que la Biblia enseña que hay un Dios manifestado en 3 personas distintas. Sin embargo, podría pensar que eso no es verdad. Es decir, alguien podría pensar o podría decir, reconozco que la Biblia enseña la Trinidad. Sí, es verdad, la Biblia enseña eso. Pero yo creo que eso no es verdad, realmente no es así. Aunque lo enseñe la Biblia. Esa persona que cree que la Biblia enseña tal cosa, realmente no cree la palabra de Dios. Porque está diciendo, sí, eso, sí, se enseña ahí, pero no es verdad. No cree. En definitiva, creer en la Biblia supone creer, confiar de todo corazón que todo lo que enseña es verdad, es cierto, es seguro.
Y esto se manifestará por la obediencia a la palabra de Dios, lo cual nos lleva a lo último que debemos hacer para edificarnos sobre nuestra santísima fe. Aunque ya he dicho algo, obedecer la Biblia. Obedecer las Santas Escrituras. Imaginaos que alguien estudia la Biblia y cree que es verdad lo que ahí se enseña, pero finalmente no la obedece. Todo eso está muy bien, todo eso es verdad, sí, todo eso es verdad. Pero es verdad para otros. Para mí no, para otros. Si esto es un patrón habitual en su vida, tal persona estará manifestando en la práctica que no ha creído de todo corazón. O dicho de otra manera, el Espíritu Santo no ha obrado en su corazón. Esto es una prueba, una señal, una evidencia para ti, que me estás escuchando, para tú examinarte si realmente eres un verdadero creyente o no. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Sí. Ah, qué bueno. ¿Tú estudias la Escritura? Sí. Muy bien. ¿Tú crees que es verdad todo lo que dice la Biblia? Sí, claro. Es la palabra de Dios. Pues tiene que ser, eso es verdad lo que enseña la Biblia. Muy bien. ¿Tú obedeces, aplicas lo que enseña la Biblia? Bueno. Eso para los que son más religiosos, ¿me entiendes? Para los... Si esta es tu respuesta, es una señal de que no eres un verdadero cristiano y necesitas obedecer la palabra de Dios. Y lo primero y más importante que te manda el Señor es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando todo lo que hemos dicho en los puntos anteriores se queda en nuestra mente y no nos lleva a la obediencia, solo nos servirá para envanecernos y no seremos edificados. Y si eso es un patrón habitual en nuestras vidas, nos está mostrando que no somos creyentes. Y aún estamos en nuestros pecados. Y necesitamos al Señor Jesucristo. De modo que es necesario que Dios quite el corazón de piedra, endurecido por el engaño del pecado, y ponga uno de carne, un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo. Es necesaria esta obra antes que pueda haber alguna obediencia genuina a las Santas Escrituras. Y hago este pequeño inciso para que nadie se autoengañe, pensando que porque estudia la Biblia y dice creer en ella, ya todo está bien. No. En última instancia, lo que Dios quiere es obediencia de todo corazón. Y si no está esto, todo lo demás no sirve para nada. Así yo he hablado con otro siervo de Dios y yo me he encontrado también con personas así, que profesan la fe, o sea, dicen, sí, yo soy creyente, soy cristiano. Pero uno llega a conocer en profundidad, uno llega a saber de la vida de esa persona. Y otros siervos de Dios me dicen, ¿dónde estará el corazón de esa persona? Dios lo sabe. Y sí, pues el Señor escudriña los corazones, ¿no? Aunque también dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y al tiempo se manifestará dónde está esa persona. Así que, mi querido hermano, por último, hay que ponerse a construir el edificio. Si tenemos los planos y los materiales necesarios y confiamos en ellos, tan solo queda ponerse en manos a la obra.
Cuando estamos obedeciendo lo que dice la Sagrada Escritura, no estamos obedeciendo a un mero libro, sino al Dios que ha escrito ese libro. Así que esto implica hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Solo de esta manera podremos edificar nuestras almas. Sin obediencia no hay edificación sólida posible. Así hay muchos que piensan que están edificando sus almas y no están haciendo tal cosa, lo que están haciendo es destruirlas, porque se engañan a sí mismos. Tú que me escuchas, examínate a ti mismo. Mirad qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Querido hermano, si queremos edificar nuestras almas sobre la roca, tenemos que hacer la palabra de Dios. No solo oírla, sino hacerla, obedecerla. Al Señor no le basta con buenos deseos. Él quiere acción, obediencia. Esto lo vemos claramente en las palabras que dijo Cristo en una ocasión hablando a los principales sacerdotes y ancianos. Fijaos que dice en Mateo 21, 28 al 31, dijo el Señor, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue a trabajar. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. No el que dijo que sí, y después se largó. No, el primero. Que es cierto que en un principio dijo que no, pero se arrepintió y obedeció. A veces podemos acallar nuestras conciencias pensando que todo está bien por el mero hecho de que hay buenos deseos, buenas intenciones. Y yo esto lo he escuchado también. El Señor conoce mi corazón. Claro. El Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mis intenciones. Ay, hermano, hermana, muy bien, el Señor conoce tus intenciones, pero es que lo que yo estoy viendo es otra cosa. No es lo que el Señor manda en su palabra. Entonces tú tendrás muy buenos deseos y muy buenas intenciones, pero si no se ve obediencia, esos deseos y esas intenciones no te sirven de nada. Nada más que para acusarte. Claro. Porque Dios quiere obediencia, hechos. Sí, con la motivación correcta, ¿eh? Pero obediencia. Mi querido hermano, examinemos el estado de nuestro corazón, no tanto por lo que deseamos hacer, sino por lo que en verdad estamos haciendo. Y ahora estamos considerando la serie sobre la ley de Dios. Cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Bueno, esto es lo que fundamentalmente tenemos que aplicar para edificarnos sobre nuestra santísima fe, obedecerla, ponerla por obra. Lo que ocurre es que esto no podremos hacerlo como Dios quiere si previamente no estudiamos y no creemos esa fe, esa verdad, ese conjunto de doctrinas cristianas. Bien, la segunda responsabilidad que debemos cumplir para con nosotros mismos
es la de orar. Judas nos dice, al final del versículo 20, orando en el Espíritu Santo. De esta responsabilidad se podrían traer muchos sermones. Se han escrito muchos libros que hablan únicamente de la oración. Sin embargo, yo tan solo voy a hacer referencia a algunas cosas que nos ayudarán a cumplir con dicha responsabilidad. Y hay dos preguntas muy cortitas que debemos considerar referentes a la oración. ¿Cómo orar y cuándo orar? Repito, hay muchas más cosas que se podría hablar acerca de la oración, ¿vale? Pero pienso que esta es una de las más importantes. ¿Cómo? La respuesta a esta pregunta la tenemos, ¿cómo orar? La respuesta a esta pregunta la tenemos en el mismo versículo 20. ¿Cómo debemos orar? Dice, en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a explicar qué significa esto, aunque para ello antes debemos considerar lo que no significa. Algunos piensan que orar en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero ciertamente Judas no se refiere a esto al usar esa expresión, y el motivo es muy sencillo. Notemos que en 1 Corintios capítulo 12, versículos 29 y 30, hablando Pablo acerca de los dones espirituales, dice lo siguiente: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo plantea una serie de preguntas retóricas cuya respuesta claramente debe ser negativa. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hablan en lenguas. Esto era así en aquella época, porque hoy en día esos dones especiales del Espíritu cesaron, Nosotros no creemos en la continuidad de esos dones especiales, sanidad, hablar en lenguas, etc. No todos hablaban en lenguas. Sin embargo, la responsabilidad de orar en el Espíritu Santo, que nos plantea Judas, debe ser cumplida por todo creyente. Por tanto, Judas no se está refiriendo al hablar en lenguas. Bien, aclarado esto, veamos qué significa orar en el Espíritu Santo. En pocas palabras, significa orar en armonía con la voluntad del Espíritu de Dios. Orar en armonía, en sintonía, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Significa orar alineando nuestra mente a la suya, es decir, nuestras peticiones, nuestros anhelos y deseos deben ser los mismos que los del Espíritu Santo. Y es cierto, según dice Romanos 8:26, que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero también dice ahí que en ese mismo versículo, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Evidentemente no podemos clamar de la misma manera que lo hace el Espíritu de Dios, no podemos. Pero ello no significa que nuestras oraciones sean en vano o que no tengamos por qué orar. No, pues dice la Escritura que Él, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. El mismo Espíritu de Dios nos ayuda para que oremos como Él quiere, para que lo hagamos conforme a su voluntad, en armonía con su mente. Y yo pregunto, ¿dónde podemos conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios? ¿Dónde? En su palabra, en la Biblia. Por eso es necesario conocer esa santísima fe, esas doctrinas, para poder orar en el Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, podríamos pedir barbaridades. Nuestras oraciones estarían cargadas de egoísmo. No conocemos la fe, conjunto de doctrinas cristianas. No conocemos la verdad de la palabra de Dios, como debemos conocerla. Y pedimos como nos parece. Hay otro pasaje que también nos exhorta a orar de esa manera.
Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica debe ser en el Espíritu Santo, de lo contrario no será aceptable delante de Dios. Muchas veces pensamos que, como somos hijos de Dios, cualquier cosa que oremos y como oremos, de cualquier manera, Dios lo va a escuchar. No, eso no es así. Sí, aunque tú seas un hijo de Dios, podemos tristemente llegar a orar y Dios no escucha esas oraciones. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, es lo que dice la Escritura. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Claro. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan. Pero si no oramos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Deducción lógica, que no nos oye. Hermanos, es importante asegurarnos que estamos orando de manera aceptable al Señor. ¿Cómo? Porque estamos pidiendo, clamando a Él conforme a su palabra, conforme a la mente del Espíritu Santo. Hay que conocer entonces bien la palabra de Dios. Pero fijaos que en el versículo también dice, orando en todo tiempo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos cumplir con la responsabilidad de orar? Es una pregunta importante. ¿Bastaría con hacerlo una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Bueno, 2 veces a la semana, ¿no? Jueves y domingo. O vaya, ya 2 veces a la semana. Estoy orando un montón. Y si te digo 3, ¡buah! O un día sí, un día no. Para tener así como un día de descanso, ¿no? ¿Cuándo debemos orar al Señor? Efesios 6:18, donde se nos dice también que debemos orar en el Espíritu, nos muestra al mismo tiempo que esa responsabilidad debe cumplirse en todo tiempo. Debemos orar cada día, todos los días. Y vamos a ver evidencias bíblicas que nos muestran claramente esta necesidad de orar diariamente, que esto no es que lo estoy imponiendo yo, ¿eh? Esto no es una imposición de los hombres, es lo que enseña la Escritura. Salmo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dice el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Queridos hermanos, es cierto que tenemos muchas ocupaciones, pero debemos buscar tiempo para orar. Quizá tendremos que acostarnos más tarde o levantarnos más temprano. Quizá tengamos que sacrificar parte del tiempo de ocio. Parte del tiempo de ocio. Ay, pastor. Después de todo el día de trabajo, el tiempo que yo tengo para relajarme, ¿no? Y para ver mi serie favorita. Poquito. Vamos a sacrificar un poco de ese tiempo de ocio para orar al Señor. Tenemos muchas ocupaciones, pero sea como sea, hay que orar cada día. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo, quizás el más significativo, de un hombre que oraba continuamente, aún en medio de dificultades y de oposición. Este hombre era Daniel. Dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Ese era su patrón de conducta, su patrón habitual. Oraba cada día. Bueno, pero si aún hay alguien que piensa que no es necesario orar todos los días, mirad lo que nos dice la palabra de Dios en otros textos del Nuevo Testamento. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Este lo tenemos que saber de memoria. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar.
Si nos paramos un día entero sin orar, ese día hemos cesado de orar. Es como si nos tomáramos un día de descanso respecto a la oración. Hermanos, los sábados y los domingos, y cuando yo cojo vacaciones, ceso de cumplir con mi responsabilidad secular. En esos días se me está permitido cesar, parar de trabajar. Sin embargo, queridos hermanos, no hay días de descanso en lo que respecta a la oración. Dios nos manda orar sin cesar. Si cesamos de orar algún día, estamos faltando a nuestra responsabilidad. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Hechos 2:42 dice que nuestros hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 46 de este mismo capítulo vemos la frecuencia de dichas oraciones. Dice, y perseverando unánimes cada día, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que nuestros hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en las oraciones cada día. Por cierto, esto eran oraciones congregacionales. No es que aquí vayamos a poner ahora el culto de oración todos los días de la semana. No lo vamos a hacer. Pero hermanos, que tenemos que orar todos los días. Sí, a nivel personal, todos los días. Orar. Cristo dijo en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo dijo que veláramos y oráramos. El que vela es alguien que permanece despierto, alerta, vigilante. Y esto debemos hacerlo cada día. ¿Sí o no? O sea, cuando el Señor nos dice velad y orad, ¿qué significa? Ah, sí, que tenemos que velar todos los días, ¿no? Sí, eso sí. Pero orar no. Orar puede ser día sí, día no. Está ahí, lo está uniendo, ¿no? Velad y orad. Y desde luego no es que tengamos que velar una vez a la semana. O sea, yo una vez a la semana, o un par de veces a la semana, estoy pendiente, estoy alerta ante los ataques del diablo, ante las tentaciones, pero el resto de días, da igual, que pase lo que pase. A vivir la vida. No. Velar todos los días. Y esto está unido a la oración. Velad y orad. Cada día. Queridos hermanos, además de los mandamientos claros que nos encontramos acerca de la oración, tenemos el ejemplo de nuestros hermanos en la fe y del mismo Señor Jesucristo. Y todo esto se encuentra registrado en la Biblia para que obedezcamos e imitemos ese buen ejemplo. Y si no lo hacemos, estamos pecando contra el Señor. Sí, hermanos, si tú un día no oras a Dios y no hay un motivo justificado, hombre, pues yo qué sé, si uno está súper mal en el hospital y yo qué sé, le duele la cabeza y está que no puede, bueno, pues... Pero un día que pase y no haya un motivo justificado y tú no has orado al Señor, has pecado contra Dios. Si tengo la autoridad de la Escritura para decir tal cosa. Eso es bíblico. No es que esta semana he estado yo 2 días sin orar y bueno, no pasa nada. He orado otros 5 días. Y ni pedimos perdón al Señor ni nada. O sea, ni nos preocupamos. Sí, pedid perdón. Porque no hemos orado a Dios. No hemos clamado a Él. Claro. Hermano, nosotros necesitamos clamar a Dios, orar al Señor. Es una necesidad, pero es un mandamiento también. Tenemos que orar a nuestro Dios cada día. Ya para concluir, simplemente voy a recordar lo que hemos considerado en este mensaje muy brevemente.
Hemos visto dos responsabilidades básicas que debemos cumplir para con nosotros mismos y son las siguientes: edificarnos sobre nuestra santísima fe y orar en el Espíritu Santo. Recordemos que para edificarnos sobre nuestra santísima fe, en primer lugar, debemos estudiar esa fe, esas doctrinas cristianas, es decir, debemos estudiar la Biblia. En segundo lugar, debemos creer que es verdad lo que la Biblia realmente enseña. Por último, esto último, de creer, implica que debemos esforzarnos por buscar la interpretación correcta de las Escrituras y creerla de todo corazón. Y en tercer lugar, para edificarnos sobre nuestra santísima fe, debemos obedecer la palabra del Señor. Esto es muy importante porque, en definitiva, es lo que el Señor demanda de nosotros: obediencia. Por otro lado, nuestra responsabilidad de orar en el Espíritu Santo significa orar en armonía con su voluntad, alineando nuestra mente con la suya. Y también hemos visto que debemos orar cada día. Hermanos, no cesemos de orar, ni un día. Y si lo hacemos, pidamos perdón al Señor. Clamemos a Dios. No nos olvidamos de beber agua, o de comer, o de hacer otras cosas. Y ya no digamos de respirar, ¿no? ¿Quién se tapa la nariz un día entero? Aguanta la respiración. Bueno, no puede, ¿no? Hay que respirar. Pues la oración es igual. No olvidemos estas responsabilidades tan importantes. Si queremos contender ardientemente por la fe, si queremos luchar duramente contra los enemigos de nuestras almas y contra los que promueven el error y la falsa doctrina, primeramente tenemos que prepararnos bien. Y muchos han sucumbido y se han dejado arrastrar por falsos maestros, muy seguramente porque no han preparado sus almas. Sí. Y parecía que estaban bien espiritualmente, pero no estaban siendo edificados sobre la santísima fe. No estaban orando en el Espíritu. A lo mejor estaban orando, pero no en el Espíritu, no conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Porque hay muchas oraciones egoístas en nosotros. Y muchas oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, por esta enseñanza que tú nos traes, que nos habla a nuestras conciencias. Oh Señor, que no permanezcamos impasivos y obra en los corazones, en nuestros corazones, para que cambiemos, corrijamos donde debamos corregir. Señor, obra en nuestras conciencias, obra en medio de tu pueblo, edifica tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu traiga esta palabra y la apliquemos, la obedezcamos. Señor, y aquellos que no te conocen, examinen sus corazones y vengan humillados a los pies de Cristo. Señor, te pedimos todo esto y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén, Padre.